Dios te bendiga, sé bienvenido a una nueva clase de EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quien te habla es el Pastor Roy y estás en la materia Evangelismo. Este es el video número 2 de la materia Evangelismo. Antes de seguir, quisiera, volver a remarcar esto. Este video que hacemos es simplemente un resumen de las clases que se dictan en Martínez 1280 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde funciona la escuela teológica. Por eso hay un montón de cosas que no voy a decir en el video por una cuestión de tiempo, y que aquellas personas que estudian, ya sea de manera presencial o también de manera virtual, van a tener que también tener el audio donde grabamos las clases en vivo, donde allí está todo más desarrollado, y también la cartilla que tengo acá también la tienen que tener, la cartilla de evangelismo. Esta materia se llama evangelismo y yo soy el profesor, el pastor Roy Resen. Bien, ¿qué vamos a dar? Este es el video número 2. En el video número 1 di la presentación, por eso ahora voy a hacerlo un poquito más rápido al video para que podamos adelantar. La materia tiene 5 clases, es decir, de que va a haber 5 videos donde se va a estar repartiendo la materia, además de los 5 audios de las clases, además de los 5 trabajos prácticos que vamos a hacer, además de las 5 tareas que vamos a dar, además de la cartilla que tenés que tener completa para poder aprobar la materia. Bien, ¿qué vamos a dar en esta materia? Bueno, vamos a dar lo que es evangelismo, lo que es evangelización, métodos de evangelismo 1, 2, 3, la visión del ministerio pentecostal Jesús te ama, que es el ministerio de la escuela teológica, y proyecto evangelístico personal, también lo que es la ventana 1040. De todo esto vamos a hablar en lo que es la materia evangelismo. Clase número 1. Clase número 1 vamos a hablar de evangelismo. Dice: el evangelismo es muy importante para el Señor Jesús. La iglesia de Cristo necesita compartir del amor de Jesús, del evangelio de salvación. Veamos lo que dice la palabra de Dios, y acá tenemos la gran comisión. Todo evangelista, todo estudiante de evangelismo, todo cristiano que estudie la evangelización no podrá dejar pasar por alto este versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16 en adelante. Allí en el versículo 19 dice, y de hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo Jesús. Pero a partir del 16 cuenta donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto lo dijo Jesús. ¿Dónde está? En Mateo 28, del 16 en adelante. Y podemos ver a Jesús que luego de terminar una capacitación y discipulado durante 3 años, corona su ascensión al cielo dándole una orden a sus discípulos y les dice que prediquen. Si prestas atención, la Biblia manda a predicar las buenas noticias de Jesús, el mensaje de salvación, para luego hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tenemos que describir, ¿no?, de alguna manera la palabra evangelio, si tuviéramos que hablar del evangelio de una manera
sencilla para que vos y yo podamos entender, para que una persona que tal vez hace 10 años está en la iglesia o una persona que hace 2 días que comenzó, bueno, hablar del Evangelio es hablar de Jesús, es presentar a Jesús a alguien más, es hablar de las buenas noticias que Jesús tiene. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó para que vos y yo podamos ser perdonados de todos nuestros errores, de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados y poder ser bendecido. Quien no habla de Jesús no está dando un evangelio real y genuino. A veces hay personas que te presentan un evangelio que no tiene que ver con Jesús, un evangelio de prosperidad, un evangelio de estrategias para poder agarrar, adquirir dinero, adquirir bendiciones. El mensaje de salvación tiene que ser cristocéntrico, es decir, tiene que estar Cristo, Jesús, en el centro del mensaje. Y eso es evangelismo. Todo lo otro que te puedan enseñar, tal vez son principios bíblicos, tal vez son enseñanzas que te van a enriquecer en la vida espiritual, que te van a enseñar a ser un buen cristiano, pero el mensaje de salvación tiene que ser cristocéntrico, es decir, Cristo, Jesús, tiene que estar en el centro de esa prédica. Evangelismo. Entonces, para pasar en blanco y para que te quede bien claro, ¿qué significa evangelismo? ¿No? ¿O qué significa evangelio? Primero, el evangelio significa hablar de Jesús, significa buenas noticias, noticias del reino, noticias de salvación. ¿Qué significa evangelismo? El evangelismo, además de ser un departamento de la Iglesia de Cristo, un departamento donde se trabaja dentro de la Iglesia, es la columna vertebral o debe ser la columna vertebral de la iglesia. Una iglesia que no predica, una iglesia que no habla de Jesús al que no conoce, una iglesia que no predica el evangelio de salvación, es una iglesia que está fuera de la voluntad de Dios. Una pregunta. Responder la siguiente pregunta, dice la cartilla. ¿Solo el pastor y los líderes deben evangelizar? ¿Qué pensás vos? ¿Solamente los líderes? ¿Solamente los pastores? Hay gente que dice, no, yo no evangelizo, yo voy a la iglesia nomás y estoy un rato y recibo. Bueno, la respuesta, esta es una pregunta de evaluación. La respuesta es no. No solo el pastor, no solo el líder tiene que evangelizar. Todo cristiano tiene que predicar, todo cristiano tiene que evangelizar, todo cristiano tiene que compartir. La palabra dice, me seréis testigos en todos los lugares. Es decir, tenés que hablar de Jesús, no importa si sos líder, pastor. Hay pastores que llegan a trabajar para el Señor luego de 10, 15 años, ya no le hablan más a nadie. Ya dicen, bueno, ya está, ya prediqué. No, tenés que predicar siempre, siempre tenés que predicar. Siempre cuento el testimonio de mi pastor, el pastor Luis, donde fui a verlo y le digo, pastor, quiero que ore por mí porque voy a predicar, voy a evangelizar. Él tiene 81 años hoy y dice, le digo, quiero que ore por nosotros porque con mi esposa vamos a salir a evangelizar, vamos a ir a golpear las puertas de las casas, a hablar de Jesús. Y luego de eso, él me dice, amén, hijo, voy a orar por vos, pero yo quiero que vos ores por mí porque yo también quiero hacer un movimiento evangelístico. Una persona de muchísimos años de ministerio, donde han salido pastores de sus lomos, donde ha bendecido a muchas personas, pero él con sus 81 años tiene deseos de predicar. Y ese es el pensamiento de Cristo, esa es la unción de Dios en un hombre que quiere hablar de Jesús. Si no tenés interés, si no tenés intenciones de hablar de Jesús, empezá a mirar tu vida espiritual porque ese fuego tal vez se está apagando y no te estás dando cuenta. Responde la siguiente pregunta. ¿Solo el pastor y los líderes deben evangelizar? No. Todo cristiano tiene que predicar, todo cristiano tiene que evangelizar, todo cristiano tiene que compartir de Jesús.
Segunda pregunta. ¿Tengo que tener un plan o un proyecto para evangelizar? ¿Por qué? ¿Qué pensás vos? ¿Tenés que tener un proyecto? ¿Tenés que tener un plan para evangelizar? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es sí, tenés que tener un plan. La iglesia puede tener un plan o no lo puede tener. Puede tener un proyecto o no lo puede tener, pero vos lo debes tener. Debes tener un plan, debes tener un proyecto. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas evangelizar a tu familia, necesitas evangelizar a tus parientes, necesitas evangelizar a aquellos que te rodean, a aquellos que amás, con el fin que no se pierdan. Por eso tenés que tener un plan. Debes tener un plan. Sí, debo tener un plan o un proyecto porque lo necesito. Necesito llevar adelante el evangelismo, hablarle a Jesús a mi familia, a mi casa, a mi ministerio, a todo el que me rodea. Hablemos de evangelismo y de evangelización, ¿no? Y dice en la cartilla, escribe aquí lo que enseña el profesor. Yo voy a decir solamente un poquito porque lo demás lo vamos a dar en la clase presencial y lo vamos también a repartir en formato de audio porque no me da el tiempo, no quiero hacer un video tan largo, pero el Evangelio es compartir de Jesús, es compartir a Jesús, es hablar de su vida, es hablar de su muerte, de la resurrección, es hablar de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de este maravilloso Jesús, hablan de lo que Jesús hizo. Por eso es importante que puedas hablar de ellos, de lo que Jesús hizo. Eso es, ¿no?, evangelismo, eso es evangelizar. Evangelismo es llevar a cabo la gran comisión. La gran comisión es lo que leemos, ¿no? Lo que leímos ahí en unos minutitos atrás, lo que leímos en Marcos capítulo 28, versículos 19 y 20. Bueno, eso es la gran comisión. Allí está lo que llamamos la gran comisión. Libro de Mateo 28, 16 en adelante. Y hablar